Shalom, bienvenidos a Espiritualidad sin Límites. Antes que nada, hoy me gustaría aclarar un tema muy importante. Voy a hablar de la historia interna que hubo en el pueblo de Israel cuando fueron invadidos por los seduceos. Y obviamente se encontraban ahí los fariseos. Sí, esos fariseos que tanto atacaba a Jesús. Bueno, todo comenzó así. Se dice que en Judea existía un pequeño pueblo débil, pobre y abatido. Ahí se encontraba una pequeña comunidad judía, viviendo en sus tierras de sus antepasados. Un pueblo tan pequeño como el de los judíos no podía interponerse al invencible Alejandro Magno, que por supuesto sabíamos que había derrumbado hasta el imperio persa, ya que siempre se preguntaban que quién les importaba quién iba a ser el dominador. ¿Acaso era mejor el yugo persa que el griego? El único anhelo que tenían los judíos era la libertad, de poder servir a Dios a su propia manera. Ellos anhelaban la libertad de conciencia. Y por mucho tiempo Alejandro Magno le concedió eso a los judíos, ya que Alejandro Magno no veía a los judíos como un peligro. Todo lucía bien mientras Alejandro Magno dejara a los hebreos seguir con su Torá y sus leyes. Y se dieron cuenta que dos culturas casi totalmente opuestas entraban en contacto entre sí. Sin embargo, el primer encuentro fue pacífico, pero más adelante la calma duró poco, ya que los hombres de la gran asamblea pudieron fácilmente degollar el espíritu maligno, o sea, la idolatría, pero fueron impotentes contra la espléndida cultura helénica. ¿Quién de ustedes sabe lo que era la cultura helénica? Bueno, se los explicaré. La cultura helénica era un culto politeísta y animista. Estos devotos a esta religión se basaban en adorar a los dioses griegos, junto con divinidades de la naturaleza, como ninfas, y deidades del inframundo. Y esto se transformó en un problema para los fundamentos judíos. Entonces comenzó un caos interno por la influencia poderosa sobre los jóvenes israelitas, especialmente sobre los nobles adinerados, quienes por su posición social y política se hallaban en estrecho contacto con los mandatarios griegos. En ese tiempo también muchos se apartaban de la Torá, convirtiéndose en enemigos de la Torá, apartándose totalmente de la cultura judía, hasta trataron de combatir la nacionalidad judía y se empeñaron en asimilarse con los griegos. Hasta la lengua hebrea fue sustituida por la griega, que llegó a ser la lengua de los aristócratas, ya que ellos cambiaron sus nombres por griegos. El peligro de esto fue que en ese tiempo se corrompió el pueblo a causa de los paganos y hostigadores que querían que los judíos creyeran en sus dioses. Y muchos israelitas fueron muertos únicamente porque se mostraron aferrados al judaísmo. Y salieron entre ellos muchos murmuradores, traidores, testificando y afirmando que la Torá enseñaba odio y el desprecio a los demás pueblos, y que por eso era necesario que los judíos abandonaran sus enseñanzas. Y ahí comienza la persecución de los judíos. Y por esas murmuraciones se creó un odio contra los judíos. ¿Qué nos suena esto? A que hasta el día de hoy siguen habiendo las murmuraciones griegas contra el judío. También podemos mirar la influencia griega que invade la privacidad judía, inculcándoles que tienen que servir a otro Dios que no es nuestro Dios, a un Dios griego. Otra cosa de las cosas griegas es que no creían en la Torá, ellos creían en nuevos escritos y querían influir al pueblo judío a que respetara y venerara a sus dioses extraños.
El problema también era que muchos judíos se fueron a estas prácticas idólatras, perdiendo la santidad de lo que enseñaba la Torá y olvidando al único Dios. Los judíos comenzaron a odiar todo lo que fuera griego, la lengua griega, los nombres griegos, los juegos griegos, la idolatría griega y más la sabiduría helénica. Esto realmente fue unos detalles de la historia de Hanukkah, ya que después los asmoneos triunfaron y el pueblo judío no solo obtuvo su libertad religiosa, sino también en cierta medida su independencia política. Y bueno, esta gente idólatra dejó de dominar Judea y tuvieron que irse, ya que el templo fue purificado y el ídolo de Zeus lo sacaron. Y bueno, más adelante quedaron dos partidos, que eran los saduceos y los fariseos. Y eran dos corrientes diferentes. Entonces los hebreos, al mirar este influjo de influencia, decidieron aislarse para no contaminarse con las ideas griegas. Entonces aquí tenemos dos grupos y los saduceos eran helenísticos, modernos, y había el otro grupo de los fariseos que eran hasidim. Sin embargo, en ese tiempo los saduceos obviamente no combatieron ya más con el judaísmo como tal y tampoco combatieron en general la nacionalidad judía. Solo lucharon contra determinado tipo de judaísmo, el de los fariseos. Y bueno, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Siempre sabiendo que en cada historia podemos aprender más de nuestros antepasados, ya que lo de el pasado nos está afectando el presente, porque nuestro presente, aunque no lo veamos, hay muchos seduceos, muchas almas de seduceos, donde siguen proponiendo el odio gratuito y siguen discriminando al judío y atacándolo, ya sea como viste, como estudia la Torá. También critican sus libros, como el Talmud, el Zohar, y están criticando a nuestros sabios. El veneno que se arrastra del pasado se está arrastrando también en el presente. ¿Qué dice la ley de la Torá? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Delante de quién? Delante de Yud-He-Vav-He. Eso quiere decir que no podemos poner un Dios creado. Miren, tenemos que recordar algo, que nosotros, los auténticos, y digo auténticos en el sentido que creemos en un solo Dios, y no somos como los seduceos, es que lo que ellos no soportaban era que nosotros venimos al mundo a servir a Dios. Sin embargo, ellos querían que Dios les sirviera. Esto es un punto muy importante de evaluar. Por ese simple hecho siempre nos quisieron destruir. Y en el presente en que estamos viviendo también nos quieren destruir. Porque la bondad de Hakadosh Baruj Hu es manifestada a través de sus hijos, sí, del pueblo de Israel, hacia las naciones, hacia las 70 naciones del mundo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darme un like. Les deseo el bien. Shalom.